digamos, a manera de resumen de los capítulos anteriores, vamos a revisar un poco los principales síndromes que hemos aprendido en estas semanas en lo que es aparato respiratorio. No voy a poder tocar ni todo ni a profundidad, así que un poco la idea de esta sesión es que destacar los aspectos más relevantes, lo que no debemos olvidar eh, cuando enfocamos un paciente con patología respiratoria. Muy bien, entonces una de las cosas que siempre debemos recordar, y esto es para todo semiología y en general para la clínica, es que cuando hablamos de síndrome, eh, nos referimos a un conjunto de síntomas y signos que obedecen a una fisiopatología común y permiten orientar, digamos, el diagnóstico a un número limitado de condiciones clínicas, ¿no? Es decir, no podemos, como a veces se hace, ¿no? Eh, Ponen síndrome respiratorio, por ejemplo, cuando ponen en las historias, ¿no? Alguna vez ustedes habrán visto eso, síndrome respiratorio. Eso no sirve para nada, pues, ¿no? Porque el síndrome respiratorio es que estás mal del pulmón, es lo mismo que te dice el guachimán, ¿no? Así que, cuando ustedes plantean un síndrome, es un conjunto de síntomas y signos, ¿no? Que nos permiten restringir justamente nuestro diagnóstico diferencial. Y a partir del síndrome podemos hacer un plan de trabajo coherente, basado en evidencia y racional, ¿no? Bien, entonces, a lo largo de estas 3 semanas hemos visto, tanto en la teoría como en la práctica, ¿no? Los síndromes que involucran afectación del parénquima pulmonar, los síndromes asociados al compromiso de vía aérea y particularmente los síndromes bronquiales dentro de estos, los síndromes pleurales, el síndrome mediastínico y la insuficiencia respiratoria aguda. Vamos a centrarnos un poquito más en los tres primeros, dado que mediastínico, bueno, podemos conversar un poco al respecto, porque es bastante infrecuente, y en insuficiencia respiratoria hemos tenido también un seminario a propósito de eso. Este, Ver en la práctica son aquellos que comprometen al parénquima pulmonar, ¿no? Y acá es importante recordar que no existe, y eso es otro error común, no existe el síndrome parenquimal pulmonar. Existen un grupo de síndromes que afectan al parénquima pulmonar, pero que cada uno de ellos tiene un detalle particular, ¿no? Entonces, los que comúnmente vamos a ver es consolidación, atelectasia, fibrosis y enfermedad pulmonar intersticial difusa, que realmente son muy difíciles de separar porque la enfermedad pulmonar intersticial difusa finalmente lleva a la fibrosis, así que en esencia son indistinguibles, ¿no? Y dos síndromes que son casi históricos, que son el síndrome de tumoración pulmonar y el síndrome cavitario, que no los vamos a tampoco tocar muy en detalle porque corresponden a, digamos, representaciones casi históricas. Podemos, de repente, alguien si tiene algún interés particular, podemos también verlo en las preguntas. Así que nos vamos a centrar en consolidación, atelectasia enfermedad pulmonar intersticial difusa como los principales síndromes que van a afectar el parénquima pulmonar. Entonces, síndrome de consolidación, que es probablemente el más común, que todos seguramente han tenido oportunidad de ver pacientes con cuadros de consolidación, involucra, desde el punto de vista de fisiopatología, el reemplazo del aire en el interior del acino pulmonar, del alveolo, por líquido, células o ambos. Y es importante mencionar que se reemplaza, se llena de líquido el alveolo, pero los bronquios se mantienen relativamente indemnes, lo cual facilita la transmisión de los sonidos, ¿no? Y eso es responsable, ¿no? Acá
pueden ver, por ejemplo, un alveolo en donde pueden ver que todo el contenido está lleno de un material proteináceo en lugar del aire que normalmente debería existir. Esto de acá, ustedes saben, el líquido y las células son mejores transmisores del aire y por lo tanto se va a ver facilitada la transmisión de la vía aérea si el bronquio está indemne, ¿no? Entonces, si el bronquio está indemne, va a haber una mayor transmisión. Y por eso es que la consolidación cursa con incremento de la transmisión de la voz, que es una particularidad del síndrome de consolidación, ¿no? Y generalmente lo que hay es una anoxia, típicamente el modelo clásico de consolidación es neumonía, donde lo que ustedes ven es esencialmente colonización y proliferación e inflamación a nivel del alveolo que se desplaza hacia los alveolos contiguos y hacia los sacos alveolares hasta que esto se limita por la cisura, adoptando una distribución lobar. Por eso se llama neumonía lobar habitualmente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Si ustedes, digamos, si esto de acá es una representación acá, ¿no? Esta es la representación de una persona y esto es una representación ya muy simplificada y grotesca donde el tubo amarillo es la vía respiratoria y el cilindro es el parénquima pulmonar. Lo que va a ocurrir es que este aire que normalmente está reemplazado por líquido y eso va a generar aumento del frémito vocal, aumento de la vibración vocal, ¿no? Y esto es algo muy, muy particular, como les repito, porque casi todas las condiciones respiratorias disminuyen más bien el frémito o la vibración, siendo la consolidación probablemente la única que aumente significativamente la transmisión de la voz, ¿no? Y esto, como en la palpación, se va a ver como aumento del frémito vocal. En la percusión, la sonoridad del parénquima lleno de aire, normalmente el alveolo en vez de aire va a tener líquido y va a dar un sonido apagado, no un sonido que se denomina mate, va a haber matidez. Ya la auscultación, este aumento de la transmisión de la voz va a dar lugar a la presencia de broncofonía, pectoriloquia, ¿no? Que son básicamente fenómenos asociados a incremento en la transmisión de la voz y la presencia de soplo tubario, es decir, vamos a escuchar igualito como si fuera el ruido traqueobronquial, pero transmitido hacia la zona más periférica. Y desde luego, al momento de la auscultación, vamos a escuchar estertores de tipo crepitante, ¿no? Ruidos húmedos hacia el final de la inspiración, ¿no? De modo tal que en la consolidación lo que vamos a encontrar generalmente la anamnesis, tos, expectoración, fiebre. Si es muy extensa puede haber músculos accesorios, pero tal vez los elementos nucleares y más importantes es el aumento del frémito vocal, la matidez de la percusión, la presencia de estertores crepitantes, soplo tubario y aumento de la transmisión de la voz en forma de broncofonía, pectoriloquia o pectoriloquia áfora. Ahora bien, ya considerando todas estas, digamos, este patrón clínico, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial. Y bueno, largamente, y cuando hablamos de un síndrome de consolidación agudo, largamente lo más común es enfrentarnos a una neumonía, que puede ser por gérmenes típicos, atípicos, neumonías tuberculosas o metatuberculosas, que es una neumonía bacteriana sobre la base de una infección tuberculosa. Es importante también distinguir acá, hasta hace unos 20 años o 30 años se hablaba de neumonía típica y neumonía atípica, y realmente esos términos ahorita no tienen mucho sentido porque no existe correlación entre el patrón típico o atípico de la neumonía y la presencia de algún germen particular. Por eso es que ahora más bien se dice neumonía por gérmenes atípicos, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, también puede haber neumonías micóticas, aspergillus, citoplasma, etcétera, o parasitarias, ¿no? Y eventualmente pueden haber, por ejemplo, un proceso inflamatorio pulmonar por el pase de formas larvarias hacia la parte pulmonar. Esto se conoce como síndrome de Leffler. Eh, y también puede haber inflamaciones alveolares de origen no infeccioso,
Esto se denomina neumomitis, ¿no? Que puede ser por diversas conectivopatías, neumonitis química o síndrome de Mendelssohn, que resulta de la aspiración de ácido clorhídrico en pacientes que han vomitado, ¿no? Neoplasias, por supuesto, pueden también llenar digamos, los alveolos de células neoplásicas, y el infarto pulmonar, producto habitualmente de un embolismo pulmonar. El embolismo pulmonar genera un infarto de las arterias pulmonares y genera una zona de consolidación adyacente. Entonces, si bien es cierto, neumonía representa largamente la mayor parte de consolidaciones agudas, existe un diagnóstico diferencial, y cuando tengamos dudas diagnósticas debemos plantearnos pues, un diagnóstico diferencial amplio, como hemos comentado. Esto es el patrón clásico, ¿no? Imágenes algodonosas en donde se ven las ramificaciones del bronquio. Estas ramificaciones bronquiales, a manera de árbol, se llama broncograma aéreo, y nos indican que efectivamente el parénquima pulmonar está comprometido, pero se mantiene indemne la vía bronquial. Esto se suele ver mucho mejor en la tomografía, ¿no? Vean ustedes, por ejemplo, en esta imagen tomográfica, cómo tenemos un gran foco de consolidación, pero el árbol bronquial se mantiene indemne. Que esto es consistente con la fisiopatología que hemos comentado. Es el alveolo que se llena de aire, de células o de ambos, ¿no? Muy bien. Entonces, esto constituye lo que es el síndrome de consolidación. Y hay algunos datos puntuales clásicos que no se ven en la mayoría de casos, ¿ah? La mayoría no tiene ninguna característica particular, pero a veces nos dan algunas características clásicas, ¿no? He visto que hay una mano levantada, pero les voy a pedir que la dejemos para el final de la sesión. Guarden sus preguntas y lo vamos conversando hacia el final de la sesión. A no ser que no me escuchen o no estén pasando las diapositivas, en cuyo caso mejor grítenlo nomás. Entonces, por ejemplo, la neumonía neumocócica va mucho con lo que se llama dolor en punta de costado, es decir, un dolor pleurítico inicial, ¿no? Acompañado de escalofrío y aparición de herpes labial, ¿no? Esto es bastante digamos, típico de neumonías neumocócicas. En las neumonías por Klebsiella, que habitualmente generan destrucción, son neumonías con mucho componente inflamatorio y lesión alveolar importante, que generan una mezcla de moco con sangre, dando lugar a esta especie de mermelada de frambuesa o jalea de grosella, como lo llaman los europeos, ¿no? Cuando tenemos grosellas, es como una mermelada de fresa más clara, ¿no? La neumonía por anaerobio se caracteriza por el esputo pútrido, ¿no? Mientras que la neumonía estafilocócica se caracteriza por hallazgos bilaterales. Justo habíamos visto hace poco un pobre señor que hizo una neumonía extensa, bilateral, múltiples focos neumónicos, por haberse puesto inyecciones contaminadas para un dolor lumbar. Muy bien. Otro síndrome que afecta el parénquima pulmonar es la telectasia. Y básicamente en la telectasia lo que hay es pérdida del aire alveolar, pero sin reemplazo. En la consolidación hay reemplazo, ¿no? Por líquido o por células. En la telectasia esencialmente se colapsa el pulmón, digamos, pierde el aire y queda solamente, y se reduce el tamaño pulmonar, ¿no? Entonces, en realidad, la telectasia pueden ser de varios tipos. Ustedes van a ver que hay atelectasias resortivas, cicatrizales, pasivas, por deshidrogenación, etc. Sin embargo, la atelectasia que nos da el cuadro clínico de atelectasia, o sea, el síndrome de atelectasia, es únicamente la atelectasia por resorción, ¿no? Que esencialmente consiste en una obstrucción de la vía aérea, habitualmente por un tapón mucoso. Por eso lo vemos en gente que no maneja secreciones, abuelitos que hacen desórdenes cerebrovasculares, pacientes con desórdenes neurológicos crónicos que tienen incapacidad de eliminar las secreciones, ¿no? Y entonces se genera obstrucción por tapones de moco en los bronquios, y eso va a llevar a que se colapse los alveolos, ¿no? Y se reduzca el tamaño pulmonar. Eso, lógicamente, si tenemos una obstrucción en el pasaje bronquial,
¿no? Y vean que acá hay obstrucción del pasaje bronquial, por lo tanto no vamos a ver el aire bronquial y no vamos a ver broncograma aéreo. O sea, en una telectasia nunca van a ver broncograma aéreo, ¿no? Entonces va a haber disminución del frémito vocal, de la vibración vocal, ciertamente va a haber matidez porque se va a perder el aire, y a la ocultación va a haber abolición del murmullo vesicular, ¿no? Entonces, resumiendo, eh, a la inspección, otra cosa que puede pasar es, como la telectasia es pérdida de todo el volumen, lo que se hace el pulmón es achicarse, y al achicarse va a jalar hacia sí todas las estructuras traqueales y mediastinales. De modo tal que ustedes pueden ver en casos de atelectasias muy grandes, la retracción de la tráquea hacia el lado afectado, ¿no? Con disminución de la movilización de ese lado, ¿no? A la palpación vamos a encontrar disminución de la amplexación con abolición de la vibración vocal. Y a la percusión vamos a encontrar matidez, eh, y puede ser que el área de matidez cardíaca se encuentre desplazada, ya sea hacia la izquierda, si es una telectasia izquierda, o hacia la derecha, en el caso de la telectasia de ese lado, ¿no? A la ocultación, lo que vamos a encontrar es abolición del murmullo vesicular y una disminución importante de lo que es la resonancia vocal, es decir, una ausencia, o pasaje muy, muy débil de la transmisión de la voz. Y cuando ustedes vean, ¿no?, la radiografía de estos pacientes, es muy, muy importante identificar cómo la tráquea y las estructuras mediastinales pueden irse hacia el lado de la lesión. Hay pérdida del volumen pulmonar, hay ausencia de broncograma aéreo, ¿no?, y desplazamiento de la cisura cuando son atelectasias, digamos, de un solo lóbulo. Acá pueden ver, por ejemplo, dos casos de atelectasia masiva. Ven acá en este primer panel de la izquierda, ¿no?, una atelectasia de todo el pulmón izquierdo. No ven corazón a este lado, ¿no? Entonces es una radiopacidad homogénea. Y en esta de acá pueden ver acá una atelectasia completa del pulmón derecho. Vean la pérdida del volumen pulmonar y miren cómo la tráquea está traccionada hacia este lado, ¿no? Esto es importante para distinguirlo del derrame pleural masivo. O sea, cuando ven pulmón blanco, digamos, es un término coloquial para ver una radiopacidad general. Si ven un pulmón blanco, es o una telectasia masiva o un derrame pleural masivo. La telectasia jala la tráquea hacia su lado, mientras que el derrame lo empuja hacia el otro lado, ¿no? Entonces eso nos permite distinguir ambos. Muy bien. La otra condición que afecta el parénquima pulmonar, ¿no?, es la enfermedad pulmonar intersticial difusa. Y acá vamos a encontrar básicamente disminución, porque de la capacidad de expansión pulmonar, porque estamos frente a la transformación del intersticio en un, digamos, en un componente inflamatorio fibrótico que no deja expandir al pulmón, ¿no? Entonces, esencialmente vamos a encontrar disminución de la amplexación, disminución de la excursión pulmonar, disminución del área de percusión pulmonar y probablemente el dato más típico en enfermedades intersticiales es la auscultación de crepitantes secos, ¿no? Como un pega-pega. Eso es lo que se conoce, pega-pega es el nombre coloquial para el velcro. El velcro es esta tela que permite separarse y dar un ruido seco, como el que tienen ustedes, por ejemplo, en los tensiómetros, ¿no? Cuando separan las hojas de tensiómetro, ese ruido es muy, muy similar al crepitante velcro, ¿no? Muy bien, entonces hemos visto, digamos, como parte de los principales síndromes que afectan al parénquima pulmonar, tenemos a la condensación, tenemos a la telectasia y tenemos a la enfermedad intersticial difusa, que muchas veces se cataloga de manera separada por efectos didácticos. Sin embargo, el intersticio es parte del parénquima, ¿no? Así que también son enfermedades parenquimales.
Muy bien, ahora nos vamos a ir hacia las enfermedades o síndromes que afectan a los bronquios, ¿no? Y básicamente los bronquios pueden tener obstrucción de dos tipos, ¿no? Una obstrucción de tipo mecánico, en la que puede haber una obstrucción, por ejemplo, endobronquial por un tumor o por un cuerpo extraño. Pero lo más común es que tengamos cuadros de hiperreactividad bronquial, es decir, que el bronquio se estreche de manera anormal frente a determinados estímulos. Y esto lo podemos encontrar en forma aguda, en la bronquitis aguda, o en forma crónica en el asma y en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, el síndrome de hiperreactividad bronquial es básicamente un estrechamiento anormal como consecuencia de la hiperreactividad del bronquio frente a agentes inhalados. Y lo que vamos a encontrar son síntomas, ¿no? Eh, tos habitualmente, y el paciente les va a referir, ¿no? Silbido de pecho, a veces le va a decir me hierve el pecho, doctor. Puede haber disnea, expectoración en grados variables, y al examen físico lo que marca el síndrome de hiperreactividad bronquial es la presencia de sibilancias, habitualmente expiratorias, y por supuesto al momento que nosotros auscultamos vamos a escuchar una expiración prolongada. Muy bien, entonces las sibilancias, ¿por qué ocurren en la expiración? Bueno, esencialmente porque en la inspiración la vía aérea intratorácica se dilata, mientras que en la expiración se contrae. Y luego, opuesto ocurre con la vía extratorácica. Por eso es que cuando yo tengo un problema extratorácico, laringio, por ejemplo, o traqueal alto, los ruidos que vamos a encontrar son inspiratorios, el cornaje, el estridor. Mientras que cuando tengo obstrucción bronquial, eso va a ponerse de manifiesto en la expiración, que es donde las vías aéreas intratorácicas colapsan, ¿no? Habitualmente esa reducción no es significativa, pero cuando uno tiene una vía aérea estrechada por inflamación, en la expiración eso se va a hacer mucho más patente y va a generar estas sibilancias, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son las causas más comunes del síndrome de hiperreactividad bronquial? Si vemos las causas agudas, largamente, y lo que más vamos a ver en la práctica, bronquitis aguda. Y desde el punto de vista de enfermedad crónica o crónica reagudizada, el asma bronquial y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Vamos a dar una pequeña mirada, un poquito a lo que hay sobre asma y EPOC. Y solamente comentarles que tenemos definiciones muy recientes. El 2023 se hizo el consenso, o se hizo el último consenso sobre asma, y el 2024 sobre enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Entonces, la definición de asma, eh, en base al consenso del 2023, esto lo pueden ver se llama GINA, buscan GINA asma, y van a ver, bueno, todo el consenso completo, y básicamente es una enfermedad caracterizada por inflamación crónica de la vía aérea, caracterizada por la historia de síntomas como sibilancias, disnea, dolor, sensación de opresión torácica y tos, que son variables en el tiempo y que también varían en intensidad, asociados a una limitación del flujo aéreo expiratorio que es fluctuante o variable. ¿A qué nos referimos con esto? Si nosotros digregamos esto, entonces lo que tenemos que evidenciar es, uno, historia de síntomas, ¿no? Eso es lo que nosotros vamos a encontrar en nuestra anamnesis. Dos, limitación confirmada del flujo expiratorio. Y tres, ¿no? Digamos, limitación de lo que es el flujo aéreo, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto? Primero, síntomas, ¿no? Primero, eh, generalmente es más de un síntoma, ¿no? Que puede ser, ¿cuáles son los síntomas, digamos, cardinales para pensar en asma?
sibilancia, o sea, que el paciente diga me silbe el pecho, me falta el aire, me oprime el pecho o tos. Generalmente más de uno. Los síntomas varían en intensidad en el tiempo. Los síntomas, a su vez, suelen tener mayor intensidad durante la noche o después de caminar y son desencadenados por ejercicio, risa, alergias o aire acondicionado. Eh, y estos síntomas pueden empeorar con infecciones virales y es muy, muy típico el cuadro de, entre comillas, la gripe mal curada, que básicamente es un paciente con asma, le da una gripe y se queda con tos un mes. Entonces, siempre el desencadenante, la infección viral como desencadenante es importante. Luego, una vez que identificamos los síntomas, tenemos que evidenciar, ¿no?, la limitación al flujo aéreo, ¿no? Entonces, primero tenemos que documentar una variabilidad excesiva en la función pulmonar, es decir, básicamente una prueba de reversibilidad al broncodilatador, es decir, nosotros le damos al paciente un broncodilatador y mejora la función pulmonar, ¿no? Eso es muy, muy característico. Y esto además tiene que acompañarse de evidencia de la limitación al flujo aéreo, ¿no? Es decir, para ver si hay limitación del flujo aéreo, generalmente nos vamos a la relación BEF1 sobre capacidad vital forzada. Esto ya lo han visto seguramente en la clase, de modo tal que cuando nosotros vemos una relación del BEF1 entre capacidad vital forzada debajo del 75-80%, esto es consistente con un patrón obstructivo, ¿no? Entonces, patrón obstructivo con reducción del cociente BEF1 sobre capacidad vital forzada, el cual mejora con el uso de broncodilatadores en el contexto de pacientes con síntomas más o menos típicos. Y eso es la definición que hoy en día nos da el GINA del asma, ¿no? Este año, en enero, también ha salido la definición ya consensuada de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es una enfermedad pulmonar heterogénea caracterizada por síntomas respiratorios crónicos, disnea, tos, expectoración, exacerbaciones de estos síntomas, debido a anomalía de la vía respiratoria o alveolar, que causa una obstrucción persistente. Y esto es clave para distinguir asma de EPOC. Y habíamos visto que en el asma uno le da un broncodilatador y mejora, ¿no? Hay una reversibilidad de la obstrucción. En cambio, en EPOC es una obstrucción persistente, no reversible y a menudo progresiva. Y entonces, ustedes cuando hagan EPOC van a revisar, ¿no? Van a encontrar primero confirmar, o sea, en el contexto de pacientes con síntomas respiratorios crónicos, habitualmente tos, disnea, ¿no? Primero confirmo con espirometría y esto se confirma con una relación de volumen expiratorio forzado al primer segundo sobre capacidad vital forzada por debajo de 0.7. Si esto tiene el paciente en el contexto de síntomas respiratorios, ya definimos que tiene probablemente enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y luego de eso, la categorizamos en función, esto no es necesario que se aprendan, no tiene ningún sentido que lo memoricen, pero lo importante es que sepan que de acuerdo a qué porcentaje del volumen expiratorio forzado al primer segundo retiene el paciente, podemos clasificar en diferentes grados de severidad, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, tengo un paciente que tiene su volumen expiratorio forzado al primer segundo, es menos del 30%, no llega ni a la tercera parte de lo que debería tener para su edad, es el peor estadio. Entonces, más de 80, GOLD 1, GOLD 2, GOLD 3 y GOLD 4, ¿no? Y luego de eso, en una clasificación que es un poco, a veces uno no la entiende muy bien, pero lo que hace es evaluar la historia de exacerbaciones eh, durante el año y por otro lado ve score de disnea y de calidad de vida. Okay.
sintomatología general. Entonces, a partir de eso, clasifica como A, como B o como E. ¿Qué pasó con la C y con la D? Nadie lo sabe. Es A, B y E, nada más. ¿No? Entonces esto lo van a ver con mayor detalle cuando lleven neumología en clínica 1, pero un poco para que tengan digamos, la noción general. EPOC, ¿no? Involucra síntomas respiratorios crónicos de naturaleza progresiva con un patrón obstructivo no reversible con broncodilatador. Eso es. Muy bien. Ahora vamos a darle una mirada a los síndromes pleurales que involucran derrame pleural y neumotórax. Pues el derrame pleural resulta de la ocupación del espacio pleural por líquido. Este líquido va a amortiguar el sonido y por lo tanto va a disminuir todo lo que es frémito y vibraciones vocales, ¿no? En el límite superior del derrame va a haber una interfase líquido-aire que va a distorsionar el sonido y va a hacer que cuando el paciente diga la letra I, ¿no? Nosotros vamos a escuchar como si fuera una E, a manera del balido de una cabra. Y eso se denomina egofonía o pectoriloquia caprina. Y por otro lado, generalmente para que haya alguna, digamos, para que sea evidenciable el examen clínico debe haber un derrame de al menos 300 centímetros. Entonces, lo que vamos a tener es, como les digo, un colchón de agua que va a generar una disminución de la vibración vocal, ¿no? Y lo que puede haber es abombamiento del lado afectado. Esto es solamente en derrames pleurales muy crónicos, ya casi no lo vemos. Pero sí que hay disminución de la amplexación y del frémito vocal al momento de la palpación, matidez a la percusión y a la auscultación, ablación del murmullo vesicular y egofonía, ¿no? En los derrames pleurales también radiológicamente van a ver esta curva clásica, ¿ven? Esta curva cóncava hacia arriba, que se denomina curva de Damasó, y esto nos dice con toda seguridad que esto es un derrame pleural. Ahora también pueden encontrar derrames mucho más grandes, en donde acá, por ejemplo, pueden ver un derrame pleural masivo, y a diferencia de la telectasia, en donde la telectasia tracciona, o sea, jala la tráquea y las estructuras mediastinales hacia su lado, acá más bien la tráquea es desplazada, o sea, es empujada hacia el lado contralateral. Entonces, cuando vemos una gran radiopacidad, sin broncograma aéreo, porque si tiene broncograma aéreo es una consolidación, si no tiene broncograma aéreo, entonces si jala la tráquea es una telectasia, si desplaza, o sea, si empuja la tráquea, es un derrame pleural. Y vamos a finalizar con el neumotórax, que básicamente es, si esto de acá es la caja torácica y estos dos cilindros son los pulmones, básicamente se desinflan, entre comillas, y nos queda todo un espacio lleno de aire en la caja torácica. De modo tal que lo que vamos a encontrar es un pulmón colapsado y una cavidad llena de aire. Puede haber desplazamiento traqueal si es un neumotórax a tensión. Hay aumento de sonoridad a la percusión, o sea, vamos a percutir y vamos a encontrar como si fuera un tambor hueco. Esta hipersonoridad o hiperresonancia, el grado extremo se llama timpanismo, ¿no? Y va a haber abolición del murmullo vesicular y va a ser reemplazado por un soplo o por un ruido que semeja a soplar por el pico de una botella. Esto se denomina soplo anfónico. Acá, por ejemplo, pueden ver un neumotórax. Esto se llama el muñón de colapso. Ven acá el pulmón. Y todo esto es aire, ¿no? Radiolúcido, sin estructuras vasculares. Entonces, este es el muñón de colapso. Y este neumotórax, además, tiene, vean ustedes la particularidad que desplaza la tráquea y las estructuras mediastinales. Las está empujando. Por lo tanto, se denomina como un neumotórax a tensión. El neumotórax a tensión es una emergencia médica. Bien, este cuadrito se los voy a dejar para que lo puedan, digamos, tener de referencia. Está en el libro también que les hemos eh, dejado. Y imprímanlo y ténganlo, es una buena manera de revisar todos estos síndromes que hemos revisado, ¿no? Que hemos ido planteando en el transcurso de la exposición, ¿no? Así que bueno,
este, con esto quiero, digamos, dar por finalizado esto y la idea era también dejar un espacio, porque dado que esta es la última clase, eh, vamos a dar un pequeño espacio de 10 minutos para cualquier cosa, cualquier pregunta de cualquier cosa de neumología o de medicina o de lo que quieran, podamos intentar absorber. Así que ahí nos detenemos. Muchas gracias y no sé si tienen preguntas, comentarios, algo que no haya quedado claro, pueden levantar la mano. No veo manos levantadas. Doctor, muy buenas Sí, tardes. ¿Se me escucha bien? sí, sí, Piero. Sí, doctor, muy buenas tardes. Mi pregunta era, cuando yo, bueno, había levantado la mano, estaba en la parte de neumonitis Ya. y estaba mostrando las imágenes radiológicas y justo Ujú. en la tomografía, usted había mencionado el árbol bronquial se encuentra libre o algo así estaba mencionando, Ajá, a ver, vamos a poner. en neumonitis. No, pero ojo, cuando yo les mostraba esta imagen, a ver, un ratito, vamos a volver a compartir. Muy bien, esto de acá, esta es la imagen de un broncograma aéreo, eh, que es una consolidación. Ahora, esta consolidación, ¿qué cosa es? ¿Es una neumonía? ¿Es un cáncer? Eso habría que identificar posteriormente. Probablemente esto no sea un síndrome de Mendelssohn, porque el síndrome de Mendelssohn generalmente ocurre en la parte declive, en la parte posterior, en los lóbulos inferiores. Y probablemente tampoco sea una neumonitis, porque las neumonitis suelen ser bilaterales. Pero, ¿cuál sería tu pregunta? Sí, doctor, mi pregunta era que, o sea, el árbol bronquial se refería a que se encontraba libre, pero no debería haber cierto acumulación por extravasación de líquidos. En principio no, porque normalmente en la consolidación, o sea, lo que se llena es el alveolo. Los bronquios no se llenan, probablemente los bronquiolos terminales sí, eh, y los ductos alveolares, ¿no? Pero los bronquios desde el tercer grado, desde la, o sea, primera, segunda, tercera o cuarta ramificación, probablemente no, ¿no? Por eso es que los pueden ver indemnes ahí, ¿no? Claro, doctor. Y mi última consulta era, bueno, estamos con la parénquima condensada, ¿no? Ajá. Se nota también los bronquiolos y demás, Ujú. pero está, por así decirlo, un poco, se puede apreciar bien el bronquiolo porque hay una cierta pérdida de elasticidad o cicatrización de ese tejido, por eso es que se nota más, a pesar de que todo el parénquima está condensado, debería, no sé, pues aplastarlo, ¿no? O no divisarlo mejor. Oh, es que recuerden que mientras, digamos, las estructuras bronquiales, recién en los bronquiolos terminales son estructuras ya, digamos, puramente lisas que puedan ser colapsables, ¿no? Pero los bronquios de mayor grado, de mayor calibre, tienen una estructura cartilaginosa y los de menor grado una estructura muscular más o menos gruesa que impiden su colapso, ¿no? Así que por eso es que nosotros, digamos, en condensaciones, no vamos a ver eh, digamos, o sea, no se van a llenar de secreciones los bronquios en sí, ¿no? Sino solamente los sacos alveolares distales, ¿no? Y probablemente también los bronquiolos respiratorios, bronquioles, las partes terminales, pero esos ya no son visibles radiológicamente, ¿no? Nosotros solamente vemos las tres o cuatro primeras divisiones bronquiales al momento de que vemos un broncograma aéreo, ¿no? Oh, doctor, muchas gracias, ya me ha aclarado la duda. Muy bien, ¿alguien más creo que tenía levantada la mano? Sí, doctor. Buenas tardes.
Una Sí. consulta. Mencionó que con la atelectasia la tráquea se tracciona, ¿no? Hacia el lado de la atelectasia y con el derrame pleural se empuja. Pero Ajá. el derrame pleural, si no me equivoco, también podría provocar atelectasia por la... No. Lo que pasa es que el derrame pleural, o bueno, a ver, hay varias circunstancias. Una cosa es que coexistan, que es posible, ¿no? El derrame pleural y la telectasia. O sea, puede haber una, por ejemplo, en cáncer, cuando ven coexistencia de atelectasia con derrame, piensen en tuberculosis y piensen en neoplasias, que generan obstrucción endobronquial por un lado, generando la atelectasia, y por otro lado, metástasis pleural. Entonces van a encontrar las dos cosas. Y es cierto que también el derrame pleural masivo lo que puede condicionar es una atelectasia, pero que no es una atelectasia por resorción. Recuerden cuando hablamos de atelectasia, el síndrome de atelectasia es atelectasia por resorción. Los derrames pleurales masivos lo que ocasionan es una atelectasia pasiva, es decir, el líquido o la masa tumoral o lo que fuera comprime y entonces se aplasta el pulmón, ¿no? Pero su fisiopatología no es obstrucción endobronquial. Entonces, esas atelectasias, por ejemplo, pasivas, no son las que, o sea, pueden encontrarlas radiológicamente, pero clínicamente no van a dominar el cuadro, ¿no? Lo que domina el cuadro en este caso es el tumor o el derrame, ¿no? Y sí, claro, podría haber una telectasia pasiva, un gran derrame pleural y empujar la tráquea, pero lo que empuja la tráquea no es la telectasia, sino es el derrame, ¿no? Ok, doctor, muchas gracias. Muy bien, ¿alguna duda más? Cualquier cosa que no hayan entendido de cualquier clase, de todo lo que han llevado hasta el momento en su vida, fisiopatología, danzas peruanas, lo que quieran. No, bueno, muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, o a ver, déjenme ver, tal vez en el chat alguien se haya animado.